¿Qué tal? Vamos a ver otro ejemplo de la violación de la condición característica, ¿sale? La condición de transversalidad, perdón. ¿Okay? Ya vimos otro par. Vimos un ejemplo en donde no se viola, donde sí se viola la condición y no hay ni una sola solución, ¿no? O sea, es decir, en este caso la condición inicial y la ecuación son incompatibles. Vimos otro ejemplo en donde otra vez no se satisface la condición de transversalidad, pero en este caso hay una infinidad de soluciones. Entonces vamos a ver otro ejemplo muy interesante, ¿sí? Entonces, en este caso es el tercer ejemplo. En este caso tenemos ut más uqx, que si se acuerdan es la ecuación de Burgers, pero ahora en lugar de 0 es igual a 1. ¿Sale? U sobre una curva va a ser xi, y la curva, o sea, ya le estoy dando la parametrización de la f, la curva va a ser xi cuadrada, 2xi, ¿ok? Con xi en r. ¿Va? ¿Sale? Entonces es una parábola. ¿Sí? Bueno, el sistema característico, ¿quién es? Ya lo saben. Sistema característico es de x pico en d eta igual a u pico, de t pico en d eta igual a 1, x pico en 0 es xi cuadrada, t pico en 0 es 2xi, de u pico en d eta es 1, u pico en 0 es xi. ¿Sale? Ahí está el sistema característico. Entonces inmediatamente, ¿quién es u? Pues es eta, u pico de eta es eta más xi. ¿Sale? La t también la resolvemos fácil. T pico de eta es igual a eta más 2xi. ¿Ok? Y la x pico de eta me dice sustituye el valor de u. Entonces va a ser eta cuadrada sobre 2 más xi por eta más xi cuadrada. ¿Sale? Bien, ¿quién es el jacobiano del mapeo? ¿Okay? ¿Quién va a ser? Acuérdense que hay que poner x de eta, t de eta en este caso, x de xi, t de xi, ¿no? ¿Sale? Ahora considerando tanto eta como xi variando, ¿no? Entonces, aquí va x de eta. Ajá, esta primera es x de eta. Entonces eso es eta más xi. T de eta es 1. Ajá. Luego x de xi es eta más 2xi y t de xi es 2. Ajá. Entonces esto es 2 eta más xi menos eta menos 2xi. Y esto es, fíjense, menos 2xi con 2xi se me va a ir a 0. Ajá, y esto es eta. Entonces, ¿qué pasó? Que en una vecindad, en eta igual a 0, no se satisface la invertibilidad del mapeo. No se satisface ahí la invertibilidad del mapeo. Ajá. Entonces otra vez, aquí no fue tan sencillo verlo, porque en los ejemplos pasados prácticamente veíamos la ecuación y veíamos inmediatamente que se violaba la condición de transversalidad, pero en este caso pues sí hubo que resolver el sistema y todo.
Ajá, pero no se satisface la condición de transversalidad. ¿Sí? O sea, valió madre, ok. Pero vamos a seguir, ¿sí? Porque uno podría decir, oye, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en una vecindad de eta igual a 0 no se satisface. Ok, ¿no? Si estuvieras fuera de una vecindad de eta igual a 0, parecería que sí. Parece que sí, es lo que me dice, ¿no? Si eta es distinto de 0, pues sí se satisface. Pero ahí tiene que estar el caso eta igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que estar incluido el caso, recuerden, el caso eta igual a 0 corresponde a la curva inicial. Ajá. Entonces tiene que ser invertible este mapeo alrededor de la curva inicial, porque es ahí donde quiero probar existencia, quiero que mi solución contenga la curva inicial. Ajá. Ok. Pero como les digo, vamos a seguir con las cuentas, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, fíjense, si podemos de alguna manera escribir x en términos de, si podemos escribir eta xi en términos de x y t, ¿eh? Fíjense, x es igual a t menos 2 xi al cuadrado sobre 2 más xi por t menos 2 xi más xi al cuadrado. Ajá. Eso es porque eta la estoy despejando de aquí. ¿Sale? Bueno, si hacen estas cuentas, les da xi cuadrado menos t xi más t cuadrada sobre 2. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que fíjense, ya me está diciendo que x es igual a esto que es función de xi y de t. Lo que quiere decir esto es que si ustedes despejan xi, si resuelven para xi les va a quedar en términos de x y t, lo cual se puede hacer porque fíjense que si piensan xi como variable, esto vendría a ser una ecuación de segundo grado. Ajá. Entonces, ustedes tienen de aquí que xi cuadrada menos t xi más t cuadrada sobre 2 menos x es igual a 0. Entonces vamos a resolverlo con mi solución a mi ecuación de segundo grado. Ajá. Que es menos b, que es t, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, ¿okay? Menos 4a por c. C es todo esto, t cuadrada sobre 2 menos x. Esta raíz está tomando en cuenta todo. ¿Ah? Y me falta sobre 2a. ¿Ah? Bueno, esto es t sobre 2 más menos la raíz cuadrada de, esto me queda t cuadrada menos 2t cuadrada, ajá, más x, ¿sí? Entonces 4x, ¿no? Esto es 4x menos es 2, si es t cuadrada, ¿verdad? Así es 4x menos t cuadrada sobre 2. ¿Sí? Pero vean que esto lo puedo escribir como t medios más menos raíz de x menos t cuadrada sobre 4. ¿Sí? Es decir, metiendo el 2 en la raíz como 4, me queda x menos t cuadrada sobre 4. ¿Sale? Okay. Entonces vean que sí se pudo resolver para xi, nada más que hay dos valores para xi.
¿Ok? Entonces, pues ustedes tienen por lo tanto dos soluciones. Acuérdense que la u era eta más xi nada más, ¿no? Entonces, le vamos a poner u más y u menos, que son t menos 2 xi, más xi, eta más xi, y esto es t, por lo tanto, menos xi, y entonces es t menos t medios, ¿ok? Que va a ser t medios más menos, a fin de cuentas, raíz de x menos t cuadrada sobre 4. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿esto satisface la ecuación diferencial parcial? Sí, pero ¿cómo? Fíjense, yo no necesito la invertibilidad del mapeo, ¿okay? Me refiero en cuanto a cuentas a hacer, para mostrar que esto es solución. Si ustedes resuelven, si ustedes sustituyen esto en su ecuación diferencial parcial, van a ver que esto es una solución. El problema es dónde. ¿Dónde es que esto es solución? De entrada, esta raíz no tiene sentido, o sea, toda la cuenta la hice así, sin mencionar eso, ¿no? Esta raíz no tiene sentido si resultara que la t cuadrada es mayor que la x. T cuadrada sobre 4 es mayor que x. Si ese es el caso, ahí ya valió, ¿no? Porque no tiene sentido, sería algo complejo, ¿no? Entonces fíjense, observemos que u más menos de x, t satisface la ecuación diferencial parcial para x mayor que t cuadrada sobre 4. De entrada. Entonces, otra vez, hagan la cuenta, ¿sí? No continúen, párenle el video y hagan la cuenta. Vean que sí satisface la ecuación. Obviamente, con este requisito, ¿sí? Y eso es un problema, claro, es un problema enorme. Porque, ¿quién es esto? ¿Quién era mi condición inicial? ¿Ok? La condición inicial era la curva xi cuadrada, 2 xi. ¿Y esto quién era? Esto era x, gorro, y esto es t gorro, ¿no? Entonces, dice x gorro, que es xi cuadrado, esto es igual, xi es t entre 2, t gorro entre 2, entonces es t gorro entre 4 al cuadrado, que a fin de cuentas es x igual a t cuadrada sobre 4. La condición inicial es esta parábola. Esa es la condición inicial, que vuelve a aparecer ahí. ¿Cuál es el problema? Entonces, que si esto satisface la ecuación diferencial para x mayor estricto que t cuadrado sobre 4, entonces no pasa por la condición inicial. ¿Esto es una solución del problema? No. ¿Satisface la ecuación? Sí. O sea, puedes hacer la cuenta, pero no pasa por la condición inicial. ¿Ok? Entonces es rarísimo porque es solución en todos lados excepto en la curva inicial, ¿no? Que si pones x y t, dices, caray, en todos, o sea, tú quieres resolverla, la ecuación en aquí, en una vecindad de esto. Uno quisiera solución en una vecindad de esto. ¿Sale? Pero te dice, ¿sabes qué? De hecho,
lo que tienes es una solución fuera de, es una solución que no contiene a este pedazo. Ajá. Fuera de ahí es solución. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que no hay solución. Tampoco hay solución. ¿Sí? Entonces, déjenme anotar eso. Entonces, uno se puede dejar llevar por las cuentas, ¿eh? Ese es el punto. Uno se puede dejar llevar por las cuentas y lo manipulas algebraicamente. Todo, ¿no? Está bien hecho. Pero a la mera hora, si no se fijan en su condición de transversalidad, pueden estar haciendo las cosas mal. Entonces, sí es una solución en esta región abierta. Ajá. Sin embargo, porque además fíjense que es lo peor de todo, hay dos soluciones, pero ninguna toca a la condición inicial. Sin embargo, ninguna solución es suave en una vecindad de la condición inicial. ¿Ok? X igual a t cuadrada sobre 4. ¿Sí? Entonces, ojo, porque, o sea, no está definida en x igual a t cuadrada sobre 4, ¿no? Es lo que les digo, no está definida ahí, pero todavía peor, tampoco es suave ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que las raíces no son suaves donde se aterriza, ¿no? O sea, la raíz de x es, no es diferenciable en el cero. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier raíz cuadrada no es diferenciable en el lugar donde valga su cero, donde esté su cero, ¿no? El cero de esto está en nuestra condición inicial. Entonces, o sea, ni siquiera en un proceso de límite, porque uno podría decir, bueno, la satisfacen toda la región abierta, ¿qué tal que tomas el límite? No, tampoco, porque no es diferenciable ahí. Entonces, ahí sí no vas a poder satisfacer la ecuación diferencial. Ajá. ¿Sí? Es decir, ahí esto no tiene derivadas. ¿Va? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿En qué caso estamos? Antes de que lo escriba, verifiquen ustedes, ¿no? Porque estamos en caso de que hay solución. Si hay solución, ya lo saben, ¿no? O sea, estamos en el caso de infinidad de soluciones o en el caso en el que no hay ni una. Y para eso yo les di un criterio. Tienen que verificar la condición de rango 1 en ese caso, ¿sí? Entonces observemos que C' no es característica en ningún punto. En ningún punto, pues su vector tangente, ¿quién es? Fíjense que el vector tangente es 2, psi, 2, 1, ¿ok? Que nunca es paralelo a la dirección característica. ¿Sale? La dirección característica, derívenla, ¿ok? Ya saben quién es, y pongan eta igual a 0, ¿sí? Que es psi, 1, 1, ¿sale? Es x, déjenme ver si está bien mi vector tangente, creo que sí. Eso es
sí, así está bien. ¿Está bien? Está bien. Ajá. Nunca es paralelo a la dirección característica. No lo es. Entonces, ¿en qué caso estamos? Estamos en el caso en el que la ecuación diferencial es incompatible con la condición inicial. Por eso es que no hay ni una sola solución. Aun cuando pude manipular las cuentas y obtuve algo que parece ser solución. Ajá. Si alguien está sacado de onda de que dices, bueno, o sea, en el 0, en eta igual a 0, no sabemos si el jacobiano es invertible, no sabemos si el mapeo es invertible. Es exactamente la afirmación que tienen que hacer. El teorema de la función implícita, otra vez, que es el resultado que estamos usando aquí, el teorema de la función implícita te da condiciones suficientes, mas no son necesarias. Ajá. Entonces, por eso, aunque encontramos que eta es igual a 0, sí pudimos resolver, sí pudimos invertir el mapeo, sí pudimos resolver xi y eta en términos de x y t, ¿no? Eso sí lo pudimos hacer. Ajá. Acuérdense, la xi la expresé en términos de x y t con la chicharronera, ¿no? Okay. Eso sí se puede hacer, y eso es porque el teorema de la función implícita te da condiciones suficientes, no son necesarias. Es decir, no es necesario que se satisfagan las hipótesis para obtener la conclusión. ¿Ah? Hay un ejemplo famosísimo, ¿no? Que es el de la circunferencia. Pongan f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, abran el volumen 2 del Courant, edición en español, página 266, ahí está el teorema de función implícita, ¿ok? Entonces, fíjense en esta función. Para aplicar el teorema de función implícita, deben de tener que f de y en algún punto x0, y0. Ajá. El teorema de función implícita hace la pregunta, ¿cuándo es que esta ecuación define una función y de x? Ajá. Para eso, tienen que dar una condición inicial, otra vez, Courant volumen 2, página 966. Deben dar una condición inicial, ¿no? En algún punto x0, y0. Entonces yo voy a dar este punto, miren, aquí. Exactamente este punto, ¿sí? En la circunferencia de 1. Ese es mi x0 y 0. Tiene que ocurrir que esto es distinto de 0. Eso es equivalente a que el jacobiano sea distinto de 0. Nada más que esto es un caso de R2 en R. Ajá. ¿Ok? Tendría que ocurrir que esto es distinto de 0. Pero fíjense, ¿quién es la derivada parcial respecto de y de esto? F de y es igual, no es aquí, ¿verdad? No es... Ah, ya. Esto es 2, la derivada parcial respecto de y es 2 por esto, ajá, por 2y, ¿no? Entonces es 2x cuadrada más y cuadrada menos 1 por 2y, ajá. Pero en y0, x0, esto vale 0. Entonces, esto ya no satisface las hipótesis del teorema de la función implícita. Pero fíjense que ahí es clarísimo. En una vecindad de este punto, esto es una función, ¿no? Entonces, no se satisfacen las condiciones del teorema de la función implícita, pero sí la conclusión. ¿Ah? Se tienen que agarrar a este punto. Si ustedes se agarran ahí sí no vale el ejemplo, ¿no? Porque aquí no hay ninguna vecindad donde esto se puede expresar como una función. Acá sí, fuera del eje horizontal sí se puede. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de eso? Ustedes pueden dejarse llevar por las cuentas. Ajá. O sea, el hecho de que las condiciones de la función implícita sean suficientes y no necesarias me dice, tú podrías invertir el mapeo. Sí podrías invertirlo,
Pero si no se satisface la condición de transversalidad y no verificaste la condición de rango 1, entonces vas a llegar a cosas incongruentes. ¿Ah? Entonces la moraleja de este ejemplo es: no se dejen llevar por las cuentas, verifiquen su condición de transversalidad y verifiquen la condición de rango 1 siempre, para saber en qué caso están. Porque si ya no se satisface, ok, ya no se satisface, entonces verifica rango 1, ¿no? Ese es el poder de todo, o sea, ese es el poder de la condición de transversalidad, ¿no? Que les dice, si se viola, tienes que decirme cómo. ¿Cómo es que no se violó? Eso es lo que les va a decir la condición de rango 1. Es el significado de la condición de rango 1. Ya que entiendes eso, ahora sí me puedes decir exactamente qué pasa. O no hay solución o hay una infinidad. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ese es el punto del ejemplo. ¿Sale? Ese fue el último ejemplo de la condición de transversalidad, de, digamos, violaciones a la condición de transversalidad. Y déjenme escribir las condiciones de esto. Las conclusiones, perdón. Conclusiones. Bueno, primero, si ustedes tienen que J en 0 psi es distinto de 0 para todo psi en R, entonces la C', la curva C', no es la curva inicial, no es característica en ningún punto. Y por teorema de existencia y unicidad local, existe una única solución que le ponemos U de XY en una vecindad de C'. Segundo punto, si J de 0 es 0 para algún xi en R, y C' es característica, en el punto que le ponemos P0 igual a X gorro xi y gorro xi F de xi. O sea, en este caso el xi está fijo. ¿Sale? Es característica en el punto P0. Entonces, puede existir una solución, puede existir una solución C1 en una vecindad de P0 si y solo si se satisface la condición inicial, la condición de rango 1. ¿Sí? Si solo si se satisface la condición
Así le ponemos rank 1, ¿ok? En P0. ¿Sí? Que recuerden, ¿eso qué quiere decir? Que toda C' sea característica. Ajá, es decir, que sea paralela al vector tangente de la característica. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Luego, si resulta que J de 0 psi es 0 para algún psi, en R y C' no es característica en algún P0, entonces no hay soluciones. No hay soluciones C1 en una vecindad de P0. ¿Sale? Y finalmente, que bueno, ya está contenido aquí, pero lo que sí es cierto es que si C' es característica, entonces hay infinidad de soluciones. Y ya les conté cómo hacer, cómo construir una infinidad de soluciones, cómo construir otra solución, pero pueden construir una infinidad. Finalmente, C' es característica, ¿sale? Pues entonces existen infinidad de soluciones C1 en una vecindad de C'. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Bueno, con eso terminamos el tema de ecuaciones cuasilineales. ¿Sí? Vamos a entrar a otro, que es el de ecuaciones completamente no lineales de primer orden. ¿Cómo que completamente no lineales? O sea, aquí no hay una regla para caracterizarlas, no hay una forma específica. O sea, las cuasilineales las dijimos que eran Ux y el coeficiente es una función, puede ser función de x, y. Bueno, para que sea cuasilineal debe ser función de u. Si la u no aparece en los coeficientes, en los a, b, c, entonces la ecuación es lineal.